especial que hoy importante meditemos respecto a lo que venimos estudiando. Señor, todos estos domingos hemos estado interesados en comprender lo que tu palabra dice acerca de tu gracia, entender todo lo que tú haces en favor nuestro, entender, Señor, la diferencia que hay entre una vida de fe y una vida de religiosidad. Hoy te pido que me des gracia para expresar estas verdades a tu iglesia y que podamos juntos, Señor, aprender de ellas, motivarnos por ellas a vivir esa vida de santidad que tú, Dios, esperas de nosotros, no por nuestra capacidad, sino como consecuencia de esa obra perfecta que tú hiciste en nosotros. En Cristo Jesús. Amén y amén. Hemos venido estudiando el libro llamado Una vida centrada en el poder del Evangelio. Y no es accidental el interés en estudiar este libro, pues creemos que la fe debe ser entendida claramente como un avión que tiene dos alas perfectamente equilibradas. Una, la ley moral de Dios, estuvimos estudiando los 10 mandamientos, sus implicaciones inmediatas, sus extensiones, pero la otra, el Evangelio. Y no es que sean dos cosas diferentes, no, siempre deben estar unidas y entrelazadas, pero lo presentamos como a modo de avión porque a veces hacemos un sobreénfasis en la ley de Dios y se genera un desbalance, o un bien intencionado énfasis en el Evangelio, pero queriendo separarlo de la importancia de la ley moral de Dios. Y en este estudio queremos ver cómo caminan juntos si entendemos el propósito que a cada uno le fue asignado. Hemos estado viendo también un gran enemigo con el que todos lidiamos y es la religiosidad. Un mal con el que todos nos enfrentamos desde que nos levantamos hasta que nos acostamos. Tenemos una fuerte tendencia a querer alejarnos de la forma correcta en la que Dios ha establecido que lo adoremos. Queremos crear regulaciones que Dios no ha ordenado. Queremos concentrar nuestra mirada en cosas diferentes a Él. Queremos fabricar falsos dioses a los que les rendimos nuestra obediencia en lugar de rendírsela a Él. Y hoy vamos a hablar de un tema llamado los méritos de Cristo. Usted que toma nota bien juicioso, recuerde esto, los méritos de Cristo. Y hay dos palabras que naturalmente chocan entre sí, podríamos decirlo, la gracia y los méritos. ¿Qué es gracia? Lo hemos estado viendo todo este tiempo. ¿Qué es la gracia? Es una provisión o un regalo que se nos da no por mérito. Es algo que recibimos no porque lo merecemos, sino que aquel que lo da por el libre afecto de su voluntad. Y mérito es ¿qué? Algo que ¿qué? Que se gana, ¿cierto? Cuando usted trabaja diligentemente un mes, al final del mes, ¿usted qué espera? ¿Que su jefe por gracia le dé su salario? ¿Qué sentiría usted si su jefe le dice, mira, por gracia te voy a dar el salario de este mes? Es una afirmación inadecuada, ¿cierto? Porque no es algo que usted recibe por gracia, es algo que recibe como mérito a su diligente trabajo. La salvación claramente nos muestra la Escritura que es por mérito. No, por gracia. Solo quería ver si están despiertos a esta hora del día. La salvación se describe en la Escritura como una provisión dada por Dios como un acto de la gracia ¿de quién? De Dios. Y es una gracia en la que opera Dios como un Dios trino. El Padre muestra su gracia al escoger un pueblo para salvar. ¿Y por qué el Padre muestra gracia? Porque los escoge no por algo que hay en aquellos a quien escoge, sino que lo hace por el puro afecto de su voluntad. El Hijo muestra su gracia al dar su vida para salvar a ese pueblo que por gracia el Padre escogió.
Pero el Hijo da su vida por gracia, no porque aquellos que reciben tal regalo lo merezcan. Y el Espíritu Santo aplica esa obra efectuada por Cristo por gracia sobre aquellos que el Padre escogió por gracia, no porque haya visto algo bueno en aquellos en quienes lo aplica. Padre, Hijo y Espíritu Santo operan en la salvación por gracia, recordándonos que nada en ella ha sido dada porque merezcamos recibirla. Pero esa salvación por gracia sí tiene unos méritos, no los nuestros, sino los méritos de Cristo. Acompáñeme por favor en su Biblia a Gálatas capítulo 2, versículo 5, para que miremos lo siguiente. Gálatas capítulo 5, versículo 2. ¿Lo tienen todos? Leámoslo desde el 1. Estad pues firmes en la libertad con la que Cristo nos hizo libres, y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. ¿Qué está diciendo el apóstol Pablo en el versículo 1? Que estemos libres. ¿Pero libres con qué? En la libertad con la que ¿quién nos hizo libres? O sea, ¿nosotros somos libres por gracia o por mérito? Y por mérito. Por los méritos de Cristo. Somos libres por gracia, pero también libres por mérito. Los méritos de Cristo, no los méritos nuestros. Por su mérito, porque Él sí compró, Él sí ganó, Él sí obtuvo esa libertad para nosotros. Entonces, la gracia de Dios y los méritos de Cristo, aunque no son lo mismo, siempre están juntos. Porque todo lo que nosotros hemos recibido sí es por causa de un mérito. Pero el mérito de Cristo, y es tan importante entender esto en la gracia, porque creo que a veces vemos la gracia como algo abstracto, algo que simplemente se nos dio, pero se nos da por una razón, porque alguien lo obtuvo, porque alguien lo ganó, porque alguien pagó el precio para que para nosotros sea realmente por gracia. Y esto tumba entonces, o más bien aclara el entendimiento correcto de esa frase que nos dicen, es que la salvación es gratis. No nos costó nada. Sí es verdad, sí entiendo que a nosotros no nos costó nada, pero a Cristo sí le costó todo. Su vida, su sangre, le costó despojarse de su reinado y gloria universal para venir a habitar entre nosotros como un hombre de carne y hueso. Claro que decimos que la salvación es gratis para nosotros, pero Cristo la obtuvo por mérito para nosotros. Sigamos entonces ahí en Gálatas, versículo 2. He aquí yo, Pablo, os digo que si os circuncidáis, de nada os aprovechará Cristo. Lo que está diciendo Pablo acá es, pues si entonces tú quieres salvarte por cumplir los mandatos de las leyes, Cristo no aprovecha, porque Cristo vino para darse, ¿por qué? Porque nada de nuestras obras tienen la facultad de salvarnos ni de santificarnos. Y otra vez testifico a todo hombre que se circuncida, que está obligado a guardar toda la ley. Entonces, si no somos salvos por la fe en Cristo y pretendiéramos ser salvos por las obras, entonces Cristo no tiene provecho. Y si vamos a salvarnos por el cumplimiento de las obras, tenemos que cumplirlas de manera perfecta. Al pie de la letra. Versículo 3. Y otra vez testifico a todo hombre que se circuncida, que está obligado a guardar toda la ley. 4. De Cristo os desligasteis los que por la ley os justificáis, de la gracia
habéis caído. Uy, qué impresionante la afirmación que está haciendo acá Pablo. Él no está diciendo que haya la posibilidad de salvarnos por cumplir las obras de la ley, porque nadie puede hacerlo. Pero lo que está diciendo es que cuando alguien pretende salvarse por el cumplimiento de las obras, es como si estuviera desechando a Cristo. Lo que está haciendo es darle la espalda a una salvación por gracia y engañarse pensando que puede obtener una salvación por sus esfuerzos. Y usted podrá estar pensando en este momento, pero ¿quién puede atreverse a tal cosa? Cada uno de nosotros. Cada día erramos sin darnos cuenta en querer obtener ciertos beneficios que se obtienen por la fe y no por las obras. Todos los días estamos queriendo hacer obras meritorias para que Dios muestre sobre nosotros una bendición especial. Y si aún no me cree, pensemos más o menos en esto. ¿Ha experimentado alguna vez usted la sensación de que por tener una semana más espiritual que otras, porque ha orado más, porque ha leído más la Biblia, esa semana debería irle mejor? ¿No le ha pasado a usted aquellos días en los que se levanta con un fervor especial por Cristo, va a su lugar santo y al salir de ese lugar usted piensa que ese día Dios está en la obligación de regalarle un mejor día en compensación a su diligente tiempo de oración? ¿No es el mismo sentimiento que a veces nos invade cuando damos y ayudamos a los otros y sin darnos cuenta estamos esperando que por ello Dios nos bendiga? No es el reclamo que brota, pero Señor, esta semana que di con tanta generosidad, con tanta liberalidad, ¿por qué permitiste preciso que se me dañara la lavadora? ¿No ha pasado a veces? ¿Por qué ese reclamo? Porque nosotros seguimos teniendo la sensación de que nuestras acciones modifican el amor de Dios y su compromiso en bendecirnos. Si esto fuera cierto, la vida cristiana sería una gran tragedia. Porque si la bendición de Dios, al igual que la salvación, depende de la calidad de nuestras obras, ¿qué podríamos recibir de Dios por mérito? ¿Qué podríamos recibir de Dios la semana más santa de nuestra vida? ¿Qué mereceríamos? ¿Muerte? Porque la Escritura dice que la mejor de nuestras obras es ¿qué? Es como un trapo de inmundicia. Por eso Efesios entonces dice, Dios que es rico en misericordia, ¿es qué? Rico en misericordia, por su gran amor con el que nos amó, dice Efesios 2:4, aun estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo, por gracia sois salvos. Y juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en lugares celestiales con Cristo Jesús para mostrar a los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros. O sea que no solo nos salva por gracia, sino que nos provee sus bendiciones por gracia. Nos concede acceder a sus riquezas espirituales que también tienen una incidencia en lo material. ¿Por qué? Por gracia, pero también por mérito. ¿Mérito de quién? ¿Ustedes creen que Cristo se merece algo? ¿Creen que Cristo merece la bendición de Dios? Yo les pregunto, ¿creen que Cristo merece ser escuchado cada vez que eleva una oración al Padre? ¿Qué creen ustedes? Sí. ¿Creen que Cristo merece recibir todo lo que pide al Padre? Claro que sí. Él lo merece.
no solo porque es Dios, sino porque también es hijo y porque su obediencia es perfecta. Y ganó salvación y bendición para aquellos que vino a salvar. ¿Cómo accedemos nosotros a los méritos de Cristo? Por la fe. ¿Y cuándo accedemos a esos méritos? En el mismo momento que creemos. Mis hermanos, ¿qué significa entonces esto? Que nosotros debemos estar seguros de nuestra salvación, pero también de la bendición que Cristo ha ganado para nosotros. Y sé que este es un tema del que hoy ya no se habla en este lado de la doctrina por el pecaminoso énfasis que la teología de la prosperidad ha dado a las bendiciones, ¿cierto? Entonces hoy las personas quieren acercarse a Dios, ¿por qué? Por lo que Él da, por las bendiciones que Él promete. Entonces vamos, busca a Dios y recibirás carro, casa y beca. Pero a veces queriendo hacer un contrapeso a la teología de la prosperidad, al querer hacernos a un lado distante de esa perversa herejía que vuelve a Dios simplemente un genio de la lámpara que con frotarlo tiene que darnos nuestros milagros, nos olvidamos de que Cristo obtuvo unas bendiciones para nosotros, que Él las ganó por mérito, pero que nosotros las recibimos por fe. Nosotros somos salvos, pero también debemos estar seguros que la bendición de Dios está con su pueblo. Pero esta bendición hay que entenderla bíblicamente. Y hay una historia muy especial que nos permite recrearla, o más bien entenderla. Vamos a segunda de Samuel, o segundo libro de Samuel, para ser más exactos, capítulo 9. Segundo libro de Samuel, capítulo 9. Y creo que en esta historia podemos entender muy bien esta relación de la cual estamos hablando. Segunda de Samuel, segundo libro de Samuel, capítulo 9, versículo 1. ¿Lo tienen todos? Entonces, el tema que estamos hablando hoy es gracia y méritos, ¿cierto? La gracia de Dios y los méritos ¿de quién? De Cristo. Capítulo 9. Dijo David. ¿Quién es David? Para este momento de la historia, el rey, ¿cierto? ¿Ha quedado alguno de la casa de Saúl a quien haga yo misericordia por amor de Jonatán? Qué hermosa esta pregunta. ¿Quién era Saúl? ¿Qué rey? El primer rey que tuvo Israel, con las características deseadas por Dios o por el pueblo. Hemos aprendido que la monarquía no era mala. Dios había anunciado que Él la establecería. Pero lo que Él había establecido es que Él escogería para ellos el rey. ¿Pero qué hizo el pueblo? No, danos un rey como nos gusta, alto, fuerte, apuesto, atlético, que pueda defendernos. Ese rey, ¿qué hizo? Desobedeció a Dios, ¿cierto? Y esa desobediencia que causó gran sufrimiento al pueblo. Pero ese rey malvado tenía un hijo muy especial para David. ¿Cómo se llamaba? Saúl. ¿Qué quería hacer con David? Matarlo. ¿Solo quiso matarlo? Intentó matarlo. Lo persiguió. Pero miren lo que dice acá. Por causa de Jonatán, yo quiero mostrar misericordia con la descendencia de Saúl. Es decir, ¿qué merecían legalmente los descendientes de Saúl? Muerte. Por haber sido perseguidores del legítimo monarca escogido por Dios. Pero esta descendencia
recibiría gracia por mérito. ¿Por el mérito de quién? De Jonatán. Porque Jonatán sí ganó el amor de David. Él hizo cosas para que existiera una amistad sólida. No es que David un día se levantó y dijo, oh, cuánto amo a Jonatán y no sé por qué. ¿Cierto que no? ¿Por qué David amaba a Jonatán? Porque fue un amigo leal. Dice la escritura, cuando David habla de la amistad con Jonatán, que le era más dulce que el amor a las mujeres. Es por ello mismo que la escritura dice que hay amigos más fieles que un hermano. Esa era la amistad que existía entre David y Jonatán. Porque Jonatán arriesgó su propia vida para guardar la vida de David. Porque tuvo en poco su vida por bien de la de su hermano. Por eso David lo amó. ¿Y qué está haciendo en esta historia David? Quiere mostrar su amor, ese amor por Jonatán, ya que no lo tiene frente. ¿Cómo? Por los descendientes. Y había un siervo de la casa de Saúl que se llamaba Siba. Segunda de Samuel 9, versículo 2. El cual llamaron para que viniese a David. Y el rey le dijo, ¿eres tú Siba? Y él respondió, tu siervo. El rey le dijo, no ha quedado nadie de la casa de Saúl a quien haga yo misericordia de Dios. ¿Por qué misericordia? Porque no era algo que merecían, ¿cierto? Y Siba respondió al rey, aún ha quedado un hijo de Jonatán, lisiado de los pies. Entonces el rey le preguntó, ¿dónde está? Y este siervo respondió al rey, he aquí, está en casa de Maquir, hijo de Amiel, en Lodebar. Entonces envió el rey David y le trajo de la casa de Maquir, hijo de Amiel, de Lodebar. Y vino Mefiboset, hijo de Jonatán, hijo de Saúl, a David, y se postró sobre su rostro e hizo reverencia. Y dijo David, Mefiboset, y él respondió, he aquí tu siervo. Y le dijo David, no tengas temor. ¿Por qué creen que les dijo esto? ¿Cómo creen que estaba Mefiboset al saber que el rey que había sido perseguido por su abuelo lo había mandado a llamar? Creyó que lo iban a matar. Y le está diciendo, no tengas temor, porque yo a la verdad haré contigo conforme a lo que mereces. Porque ¿qué merecía él? Muerte. El rey tenía derecho legítimo a extinguir todo el linaje de esa familia que en un momento lo persiguió. Pero mostraré misericordia contigo, ¿por qué? Por amor. ¿A quién? A Jonatán tu padre. Y te devolveré todas las tierras de Saúl tu padre, y tú comerás siempre a mi mesa. Todo esto que recibió Mefiboset, ¿se lo ganó? ¿Hizo algo hacia el rey David para recibirlo? Pero recibió una gracia, pero también una gracia como consecuencia del mérito de alguien. ¿De quién? De Jonatán. Mis hermanos, esto es lo que sucede en la gracia de Dios y en los méritos de Cristo. Nosotros, guardando las proporciones naturalmente de una relación como esta, en un sentido somos como Mefiboset, ¿cierto? Algunos dicen lisiados por el pecado como Mefiboset. No, siendo más exactos, muertos por el pecado. Él no podía mover sus piernas. A nosotros el pecado nos ha afectado cada órgano, cada miembro de nuestro cuerpo.
Y lo único que merecemos es ¿qué? La muerte, porque nos hemos rebelado contra el rey. ¿Y qué era lo que merecían aquellos que se rebelaban contra los reyes? Muerte. Eso éramos nosotros antes de Cristo, rebeldes al Rey de Reyes y Señor de Señores. Y como rebeldes éramos sus enemigos, y como sus enemigos lo único que merecíamos era la muerte. Pero hubo uno que siendo Dios se hizo hombre, llamado Cristo. Y vino y vivió una vida perfecta que nosotros no podíamos vivir. Vino y se entregó en una cruz para pagar una deuda que no era suya y que aquellos a quienes pertenecía no podían pagar. Y al saldar esa deuda, ganó un beneficio, el perdón de los pecados y acceso a las riquezas celestiales. ¿Para quién? Para los que vino a salvar. ¿Quién las ganó? Cristo. Y las otorga por gracia ¿a quiénes? A su pueblo, no a toda la humanidad, solo a sus hijos. Así que cuando nosotros nos presentamos, es por eso que oramos así. Padre, te pedimos esto en el nombre de Jesús. Padre, perdona mis pecados en el nombre de Jesús. ¿Qué es lo que significa esta afirmación? Estoy diciendo, te lo pido en los méritos de Cristo, porque Él merece que tú lo escuches, no yo. Él merece recibir todo lo que yo te estoy pidiendo, yo no. Por eso me presento a ti en Él. Entonces, cuando pedimos sabiduría y decimos, oh Señor, te pido que me des sabiduría, ¿Dios debe responderme esa oración? No. Por eso cuando le presentamos nuestras solicitudes, no le decimos, te lo pido porque lo merezco. Te lo pido en el nombre de Jesús, porque Él es digno de ser escuchado. Por favor, dame sabiduría por lo que Él hizo. Qué gran peso tiene esa expresión en el nombre de Jesús, pero qué tanto valor ha perdido en nuestras oraciones. La mayoría de nosotros simplemente decimos, y esto te lo pido en el nombre de Jesús, amén, porque cuando escuchamos que otros cristianos oraban, siempre terminaban en el nombre de Jesús, entonces nosotros aprendimos a terminar en el nombre de Jesús. Ese nombre de Jesús, orar de esta forma, lo que significa es, yo no merezco nada, pero confío en los méritos de Cristo. Confío en que gracias a su misericordia, yo soy perdonado, pero también soy bendecido, hermanos. Como creyentes nosotros debemos anhelar que Dios nos bendiga. No es esa la razón por la que lo buscamos. Por favor, permítame establecer de forma adecuada este balance. Dios tiene el poder para bendecirnos en todos los sentidos. Pero déjeme decirle algo, Dios ya lo hizo. O sea, nosotros ya somos benditos en Jesús. Y benditos en todo el sentido de la palabra. Hemos recibido bendición de lo alto en todo sentido por causa de Cristo. ¿Puede el creyente entonces anhelar que haya bendición en su salud? Claro que podemos anhelarla. Porque en Cristo recibimos bendición. Pero ¿significa por ello que no nos enfermemos? No. Pero sabemos que aún en medio de la enfermedad, Cristo es nuestra bendición. Porque Él ya ganó esa bendición para mí. ¿Puedo tener la expectativa de que me va a ir bien en mi trabajo? Claro, porque en Cristo soy bendecido. Pero no creo que la consecuencia de esa bendición está directamente relacionada a mis oraciones
o a mis acciones, porque entonces estaría pensando que el éxito en mi trabajo, que la bendición en mi salud es la paga de Dios por mi vida de piedad. ¿Nota usted? No. Mis hermanos, claro que oramos con fervor. Claro que queremos crecer en nuestros tiempos de intimidad con Dios. Claro que queremos crecer en nuestro estudio de la palabra y cada vez más deleitarnos en ella. Pero cuando viene una bendición debemos recordar esto. Si recibo algo, no es por lo que acabo de hacer, es por lo que Cristo hizo. Es por los méritos que reposan sobre Él, no por los míos. Porque mi mucha oración, mi mucha piedad, mi mucha devoción no aumenta nada ni disminuye nada lo que Cristo ya obtuvo. Es que Él ya lo obtuvo. Y esto es muy esperanzador. Porque nos guarda del orgullo cuando estamos siendo muy diligentes en nuestras disciplinas espirituales, pero nos guarda de la desesperanza cuando estamos siendo negligentes y estamos siendo debilitados por el pecado, porque levantaremos nuestra mirada al cielo y diremos con gozo: Señor, vivo seguro, no en mis méritos, sino en los tuyos. Vivo seguro, no en mi capacidad, sino en la tuya. Entonces, mis hermanos, acá tenemos un ejemplo. Nosotros podemos identificarnos claramente con Mefiboset, no con David. Nosotros no somos David. David es un tipo de Cristo. Y vemos cómo Cristo muestra gracia. Y vemos en este caso que Cristo también es nuestro Jonatán, porque Él obtuvo una bondad para nosotros que nosotros no obtuvimos, que nosotros no ganamos ante el Padre. Caminamos entonces seguros, descansando, no en nuestra capacidad para obedecer, sino en la capacidad que Cristo tuvo para hacerlo y en su perfecta imputación sobre nosotros. Aterricemos entonces antes de hacer las preguntas. ¿Qué es gracia? Un regalo inmerecido. La salvación es por gracia. Y gracia o gracia significa ¿qué? Gratis. ¿Podemos decir que la salvación nuestra fue gratuita? Sí y no. Sí, ¿por qué? Claro, es más fácil hablar así en murmullo y parecer que, ¿no? Como que sí estoy diciendo algo, pero me da miedo que me esté equivocando. Es gratis para nosotros porque nosotros no hicimos nada para obtenerla. En nosotros no hay algo que nos haga merecedores de esa gracia. Pero ¿para quién no fue gratis? Para Cristo, porque a Él ¿qué le costó? Su vida. Derramó su sangre, fue azotado, humillado, se despojó de su gloria para venir a habitar entre nosotros. Recibió un castigo que Él no merecía, recibió la justa ira de Dios que Él no merecía. ¿Y por qué lo hizo? ¿Porque nosotros lo merecíamos? Por amor, amor a su nombre y amor a ese pueblo que vino a salvar. Y lo hace gratis. Cuando nos escoge el Padre, cuando el Hijo nos redime, una y otra vez hay una voz que nos dice: no lo mereces, no lo mereces, es por gracia para que nadie se gloríe. Pero ese sacrificio solo obtuvo salvación gratis. ¿Qué más obtuvo? Sus bendiciones. Y todas las bendiciones que el Padre da al Hijo, ¿a quién alcanzan? A los que estamos unidos a Cristo mediante la fe. Yo les pregunto algo.
¿Con qué amor creen ustedes que Dios Padre ama a Dios Hijo? Con un amor perfecto. Pero saben que por los méritos de Cristo, al ser unidos a Él por la fe, el mismo amor que el Padre muestra por su Hijo es el mismo amor que ahora nosotros experimentamos por los méritos de Cristo. Tú y yo somos tan amados por el Padre como Cristo lo es. Y no por nosotros, por los méritos de Cristo. El amor del Padre por el unigénito es el amor que ahora nos abraza a nosotros por los méritos del unigénito. Y nada en un hijo de Dios va a hacer que ese amor cambie, que se aumente o se disminuya. Tenemos bendiciones, muchas, pero todas son por causa de los méritos de Cristo y no por los nuestros. Hermanos, seamos diligentes en los medios de gracia, pero no lo hagamos para recibir bendiciones. No, porque las bendiciones están en Cristo aseguradas. Lo hacemos por amor al que nos salvó y por el beneficio que trae poder caminar naturalmente en una vida de piedad como lo estamos aprendiendo en Romanos. Pero no para comprar a Dios, sino para celebrar que por los méritos de Cristo está asegurada nuestra salvación y todas las bendiciones eternas que Él prometió. Hermanos, ¿preguntas hasta acá? Héctor. El hermano pregunta, ¿qué definición podríamos dar a la expresión gracia barata? Yo creería que hablando en términos teológicos habría una forma más precisa de expresarlo, pero creo sin lugar a duda que lo que se quiere decir con ello es una perversión de la gracia. Cuando decimos esta persona está predicando una gracia barata, lo que estamos diciendo es está predicando una perversión de la gracia. ¿Cómo podríamos hablar de una perversión de la gracia, una distorsión de la gracia o abaratar la gracia? Algo muy similar a lo que hizo esta secta tan conocida como fue Creciendo en Gracia, que lo que enseñaban era, no te preocupes, peca tranquilo, no importa lo que hagas, que la salvación no se pierde. Eso es una gracia barata, eso es abaratar la gracia, eso es usar la gracia para llevar a que una persona peque deliberadamente. Cuando nosotros abaratamos la gracia, porque no hablemos de los de afuera, hablemos de nosotros mismos. Cuando utilizamos ese glorioso perdón de Dios para acallar nuestra conciencia y no ser diligentes en tratar nuestro propio pecado. Pues el Señor ya me salvó, Él sabe, Él entiende, Él me conoce y así me salvó. Esa es una forma en que nosotros también pervertimos la gracia. Judas lo dice de una forma muy clara. Algunos han convertido la gracia en libertinaje. Entonces, abaratar la gracia es utilizar la gracia de Dios para promover una vida de pecado y acallar la conciencia de quienes lo practican. No sé si responde a la pregunta. ¿Alguna otra pregunta? Preguntas. Dianita va a hacer 2 preguntas. La primera. Primera pregunta, entonces esa es una buena pregunta. No, la monarquía fue instaurada no porque el pueblo
solicitó una monarquía. Dios había anunciado ya que daría un rey perfecto. Fue Dios quien lo anunció. El pueblo entonces, amparándose en esa promesa, solicitó el rey que Dios había prometido. El punto es que no esperaron el rey con las cualificaciones que Dios había prometido, sino que querían tener un rey como las demás naciones. Entonces el problema no estaba en la monarquía, porque la monarquía simplemente iba a ser un brazo de la teocracia, del gobierno divino. Dios como rey absoluto de toda su creación, pero la monarquía como un tipo de esa monarquía perfecta que se establecerá en Cristo. Entonces la monarquía desde el comienzo es un tipo del reinado perfecto que tendremos con Cristo cuando Él venga a reinar sobre todos los hombres. Entonces el problema no fue la monarquía, sino el rey que el pueblo escogió, similar a los hombres de los demás pueblos. Ese es el punto. Hoy ya está completamente alejado de sus intenciones primarias. Sí. Muy bien. Son cosas diferentes, pero no se oponen. Cuando estamos hablando del amor de Dios, el amor de Dios es inmutable porque es una cualificación, es un atributo. El amor en Dios no es un sentimiento. Nosotros entendemos el amor de esa forma. Ay, me siento tan feliz con mi hijo, lo amo tanto de verdad, que se haya ganado la mención de honor, me hace tan feliz, es un claro reflejo de ese papá. Salió inteligente como el papá, ¿cierto? Pero ese amor se transforma rápidamente cuando la semana siguiente el niño va y con una piedra quiebra el vidrio del vecino. Ese papá muy seguramente va a decir, mi amor, vaya, mire lo que está haciendo su hijo. Este hijo que me causa vergüenza y pena. ¿Qué pasó con esa expresión de amor de ese papá natural? Es un amor mutable, ¿cierto? Que cambia según las circunstancias. La esposa lo experimenta, qué fácil es para la esposa amar al esposo cuando trae rosas, cuando es detallista, pero qué difícil es amar a ese mismo hombre que se ve tan tierno y tan romántico cuando tiene una vida de detalle, cuando llega a querer enseñorearse y a demandar de una forma hostil. ¿Qué sensación tengo? Como que cambió ese afecto. Nosotros entendemos el amor como algo que cambia. En Dios el amor no es entendido como un sentimiento, es una cualificación. Él es amor y su amor no cambia, permanece igual. Su amor entonces no cambia, pero mi pecado contrista al Espíritu Santo. Es decir, no modifica la expresión de amor de Dios, ni la aumenta ni la disminuye en cuanto a mi santidad se refiere, pero mi comunión con Dios se ve afectada, ¿sí? El Espíritu Santo es en un sentido, es que el término humano es difícil. Creería que lo más cercano en nuestro lenguaje es como afligido, acongojado. Esa sería la palabra, como entristecido. Hay tristeza en esa operación de la tercera persona de la Trinidad en nosotros, pero sin que el amor de Dios se afecte. Y esa congoja del Espíritu hace que nuestra vida de pecado también crezca en un sentido, en que ahora somos más obedientes a los deseos de la carne y prestamos menos atención a la voz del Espíritu Santo, pero no afecta su amor. Entonces estas dos realidades pueden convivir sin modificar la expresión de amor. Y ese amor inmutable es lo que hace que el Señor por gracia impida que permanezcamos en ese estado. Y Él va a obrar de tal forma por ese amor que nos da, aunque no lo merecemos, para no permanecer en ese estado hasta que terminemos apostatando de la fe. ¿Sí me hago entender? ¿Alguna otra pregunta? Sí, buenos días. Buenos días. Bueno, en relación a los temas que tocamos ahorita, yo creo que es importante dar una miradita a la
Súper. porque igual la verdadera bendición de Dios es la salvación a través de Cristo y es la que verdaderamente exigía el pago a través de su Hijo. Mientras que el resto de bendiciones en lo temporal, por llamarlo de alguna manera, Dios las puede dar para el hombre sin la necesidad de que Cristo pague por ellas, ¿sí? De cierta manera. Por eso muchas personas se llevan a confusión y creen tener una vida en Cristo. Hagamos una pausita ahí entonces para ir avanzando. Cuando el hermano habla de gracia común, es importante entender que es una expresión teológica para hacer una diferencia entre la forma en la que Dios comunica su bondad o su misericordia. En la Biblia habla de una gracia, ¿cierto? Y esa gracia tiene unas manifestaciones salvíficas que solo se aplican en el pueblo de Dios. Pero cuando decimos gracia común, no estamos diciendo una gracia de poco valor. Ejemplo, Dios hace salir el sol solo sobre sus hijos, sobre toda la humanidad, los que son hijos y los que no son hijos. Eso es lo que conocemos como una gracia común o más bien una gracia general, ¿cierto? Que alberga o que abraza a todos los hombres. Dios hace llover solo sobre los buenos, hace llover sobre todos, mostrando esa gracia de manera general, ¿cierto? Pero cuando hablamos de esa gracia especial, son esas provisiones de gracia que solo el Señor da a sus hijos. Entonces, una gracia salvífica, pero también una gracia santificadora. Aunque todos los hombres de manera general, al ser hechos a la imagen de Cristo, pueden en un sentido amar, sí, pueden en un sentido servir, pueden en un sentido mostrar misericordia, sí. Solo aquellos que tienen esa gracia especial pueden hacerlo como fruto y no como un esfuerzo humano afectado por el pecado. Entonces eso es importante verlo. Hay una gracia especial tanto para salvación como para santificación. Y esa gracia especial también se manifiesta en las cosas cotidianas. Aunque todos podemos recibir sanidad, ¿cierto? Tanto un creyente puede ser sanado como un incrédulo puede ser sanado. Los dos están recibiendo una muestra de la gracia de Dios. Pero esa gracia en el creyente opera de una forma especial y va a producir en el creyente algo muy diferente a lo que produce en el incrédulo. Entonces, aunque en formas son iguales, los efectos son diferentes, porque en uno es gracia especial y en otro es una gracia general. Sí, entonces esas bendiciones en las cosas temporales pueden llevar a que nos confundamos, como pasó con Asaf en el Salmo 73. Viendo su vida de piedad del Señor y viendo al incrédulo recibir mayores bendiciones en lo temporal. Cuando creemos que la vida se trata únicamente de lo que aquí existe, podemos tener esa sensación. Pero si recordamos que las cosas no terminan acá, sino que hay una vida eterna y hay una provisión que nosotros tenemos para esa vida eterna que no tienen los demás, podemos juzgar de una manera más adecuada ese tipo de situaciones. Ese punto es muy importante porque es muy común escuchar en las personas, particularmente en las que están prosperando en lo económico, o que están bien en su salud, o que están viendo que sus hijos están bien, decir, es que Dios me ama mucho, es que yo he visto su amor en este tiempo, yo sé que mis riquezas, yo sé que mis hijos, yo sé que mi hogar es gracias a Él y Dios me bendice, ¿sí? Pero eso tiene un peligro porque les hace pensar que están bien con Dios. O sea, piensan que están bien con Dios porque están siendo prosperados, porque está teniendo éxito en sus negocios, porque estuvo a punto de morirse y se salvó, porque tuvo un problema económico que estuvo a punto de llevarlo a la quiebra y de repente Dios mostró su bondad y salió mejor de lo que estaba. Es que Dios está conmigo. Esas afirmaciones, si no se aterrizan, son peligrosos, porque le hace pensar a las personas que están bien con Dios. Dios muestra bondad general, pero la diferencia es que esa bondad general puede también ser usada para un mayor castigo en el momento del juicio, porque al que mucho se le da, también mucho se le demandará.
Entonces muchas gracias, mi hermano, es importante hacer esa salvedad. Dios bendice de manera general, naturalmente bendice de forma especial a su pueblo y de forma especial a los descendientes de su pueblo. Pero la relación con Dios no se mide por las bendiciones de una persona, porque no podríamos entonces pensar que Dios no amaba a Pablo por el hecho de que cada vez que se montaba en un barco se hundía. Porque ahí es donde viene el otro extremo. Es que este sí está bendecido y en victoria porque todo lo que hace prospera. Pero este Dios no lo ama y tiene un pecado oculto porque, vean, todo negocio que monta se le cae. Trabajo al que ingresa, lo echan. Entonces, no significa con ello que es que Dios no lo ama. Puede ser también una evidencia de ese amor y un proceso en el que Dios está formando su carácter. Entonces, el amor de Dios no se mide por las circunstancias, pero sí tiene un propósito diferente en el creyente y en el incrédulo. Marinita va a decir algo. Sí. Listo. Precisamente la palabra anticipándose a eso que usted dice, Romanos 2:4 dice, ¿no te das cuenta de lo bondadoso, tolerante y paciente que es Dios contigo? ¿Acaso eso no significa nada para ti? ¿No ves que la bondad de Dios es para guiarte a que te arrepientas y abandones tu pecado? Muchas gracias, mi hermano. Marina y Héctor. Marinita. ¿Cómo se explica? Es decir, o sea, ¿cómo se entiende? ¿Qué quiere decir eso? ¿Qué quiere decir que Dios es amor y que Dios es ira? ¿Cierto? Esa es una buena pregunta. Recordemos que cuando hablamos de las cualificaciones o atributos de Dios, estamos hablando de lo que Él es, ¿cierto? Dios no muestra ira, Dios es ira. Dios no muestra misericordia, Él es misericordia. Dios no muestra justicia, Él es justicia. Entonces, cuando la justicia se manifiesta, cuando la ira se manifiesta, cuando el amor se manifiesta, cuando la bondad se manifiesta, es una expresión de la naturaleza de Dios, de su esencia. Eso es Él. Entonces, cuando decimos Dios es amor, podemos ver la descripción que hace la Escritura acerca de ello, ¿cierto? Y lo dice claramente Juan. En esto conocemos el amor. ¿En qué? En que Él dio su vida en rescate, ¿cierto? Pero también conocemos su ira. Y una de las expresiones claras de la manifestación de su ira es anunciada hacia el evento futuro más importante, el día en que el Señor descenderá con poder por segunda vez para mostrar su ira especial sobre aquellos que no creyeron en Cristo como Señor y Salvador y serán arrojados al infierno. Lo que hay que diferenciar es que la ira de Dios es santa, no es impulsiva ni emocional como la nuestra. Su expresión de ira no es un acto pataletoso cuando no obtiene la adoración que él desea. Es una ira santa que no se aleja de su amor y de su justicia. Un ejemplo sencillo sería este. Un papá que dice que ama a su hija, ¿cierto? Esa muestra de amor también está acompañada ¿de qué? De protección y de cuidado. Si un hombre intenta acercarse para aprovecharse de su ira, ese hombre ¿qué debe mostrar? Amor por el que va a abusar de ella. Debe expresar su ira para proteger y guardar a aquel que dice amar. Entonces, por eso vemos a través de la Escritura cómo Dios una y otra vez mostró su ira sobre los enemigos de su pueblo cuando lo dañaban y lo maltrataban. Entonces, cuando hablamos de que Dios es amor y es ira, lo que estamos diciendo es que son las manifestaciones tangibles de su carácter, pero siempre de manera perfecta, no en términos humanos, porque la ira de Dios es santa, la nuestra no. ¿Sí me hago entender con ello? Si no, al final con gusto podemos ahondar. Y Héctor iba a hacer otra pregunta y con esta terminamos.
Entonces vamos a la primera. ¿Cómo podemos ver, me la repito, la gracia común? ¿Me repites, porfa? En la restricción del pecado. La restricción del pecado es parte de esa gracia general, ¿sí? Es una expresión de la gracia común. Cuando decimos Dios refrena el pecado de la humanidad, es una gracia general porque todos los hombres se ven beneficiados, pero a la vez es una expresión de su gracia especial porque es la forma en la que Él resguarda a su pueblo. Veámoslo de esta forma. Cuando decimos que Dios refrena la maldad de los hombres, quiere decir que nosotros no somos lo malos que podríamos llegar a ser. ¿Qué quiere decir esto? Que todos los hombres que estamos acá presentes podríamos haber sido tan malos o mucho más malos que Garavito, para tener un nombre que entendamos. Y la única razón por la que no somos o no llegamos a serlo no es porque no podíamos serlo, es porque por gracia general Dios refrenó en nosotros esa maldad. Todas las mujeres acá presentes tendrían la facultad de usar sus cuerpos de manera inmoral para lucrarse. Y no es que no tengan el poder para hacerlo. Hay una razón por la que no fueron inclinadas, o si algún día fueron inclinadas ya no están ahí. Es porque Dios por gracia refrenó esa maldad. No permitió que llegáramos a ser lo malos que podíamos hacer. No somos asesinos no porque no tengamos el poder para hacerlo. Porque me encanta, en eso se acertó la psicología, cuando dice que un bebé no mata a su madre, no porque no quiera hacerlo, sino porque no tiene la fuerza para hacerlo. Cuando un bebé está siendo alimentado por su mamá, las mamás que experimentaron esa dolorosa sensación en la que su hijo le arranca el pezón cuando no sale leche, si él hubiera tenido la fuerza suficiente, no solo hubiera arrancado el pezón, literalmente la asesina por no recibir lo que quiere. Entonces nosotros no somos lo malos que podemos ser, no porque no tengamos facultad para llegar a serlo, es porque Dios refrena esa maldad. Entonces, ¿por qué lo hace? Por una expresión de su gracia general. El hombre ha querido destruir la iglesia de Cristo. Han intentado destruir todas las Biblias. ¿Por qué no ha podido? ¿Porque no tiene el poder para hacerlo? Porque Dios prometió que las tinieblas no prevalecerán contra la iglesia. Refrena. Entonces es una expresión de su gracia común, ¿sí? Podríamos llamarlo entonces una manifestación más de esa gracia general. Por eso refrena, por eso están las leyes. Las leyes son una gracia general cuando Dios mueve el corazón de las autoridades a establecer ciertas leyes para proteger, como lo vimos cuando estudiamos Romanos 1. Pero cuando Dios está mostrando también la ira sobre una nación, empieza a quitar las leyes que restringían la maldad para que ahora la maldad vaya en aumento. Los entrega a sus deseos. Por eso las regulaciones, las leyes que se ponen o las leyes que se quitan nos muestran mucho de lo que Dios está haciendo con un pueblo. Y la última parte, ¿me la recuerdas? En ese momento podríamos llamar que el propósito de la gracia común quedará satisfecha. Hablemos del día final. Dios hasta ese momento mostró ese carácter bondadoso de forma general. Ahora mostrará en todo su esplendor su ira y su justicia santa y perfecta. Podemos decir entonces que la gracia común tiene un propósito o un proceso o una manifestación temporal. ¿Hasta cuándo? Hasta que Cristo muestre toda su justa y santa ira. Hermanos, que el Señor los bendiga. Vamos a orar y vamos a disfrutar del espacio de comunión. Señor, muchas gracias por este tiempo. Gracias por mis hermanos que hoy diligentemente han dispuesto este espacio para adorarte, exaltarte y bendecirte, entendiendo que este día es especial por una razón, porque hoy recordamos que tú un día naciste, que tú viviste una vida santa, que
que un día te entregaste en la cruz, pero resucitaste y venciste sobre la muerte. En el nombre de Jesús, amén y amén. Hermanos, disfruten de este espacio.